Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Hoy tenemos un tema que ha estado en boca de todos, un tema lleno de giros inesperados, rumores y sobre todo, mucha emoción. Y es que vamos a hablar de un nombre que resuena en el mundo de las series turcas, un nombre que todos conocemos y amamos, Yaman. Y por supuesto también vamos a hablar de una de las actrices más queridas y talentosas, Demet Özdemir. El título ya lo dice todo, ¿verdad? Yaman admitirá su error sobre Demet Özdemir. Descubre la verdad. Así es. Hoy vamos a desentrañar todo lo que ha estado sucediendo, a analizar las posibles razones detrás de esta situación y a debatir sobre cómo este cambio de perspectiva podría influir en el futuro de ambos. Prepárense porque vamos a sumergirnos en este mundo de chismes, rumores y verdades a medias. Antes de empezar, no puedo evitar pedirles. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es la forma perfecta de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Y denle a la campanita para activar las notificaciones, así YouTube les avisará cada vez que subamos contenido nuevo. No se lo pueden perder. Y ahora sí, comencemos. Para entender bien lo que está pasando, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo. Yaman, una figura muy conocida en el mundo de la farándula turca, ya sea como actor, productor o con un peso en la opinión pública, y Demet Özdemir, con su carisma innegable y su talento en la actuación, han estado en el centro de la atención por diferentes razones. Su conexión, aunque no siempre explícita, ha sido un punto de interés constante para los medios y los fans. A veces las miradas y las especulaciones son más que suficientes para generar titulares. En los últimos meses y quizás incluso años han circulado ciertos rumores, comentarios y, digámoslo así, opiniones sobre Demet por parte de Yaman. Estos comentarios, en muchos casos, no eran precisamente elogiosos. Podían ir desde críticas sutiles sobre sus decisiones profesionales hasta juicios más directos sobre su personalidad o sus relaciones. Y seamos sinceros, en el mundo de las celebridades, cada comentario, por pequeño que sea, es analizado, desmenuzado y amplificado por los medios y las redes sociales. Es un ecosistema de información, donde cada palabra puede tener un impacto significativo. Pero, ¿qué llevó a Yaman a tener esta postura? ¿Cuáles fueron las motivaciones detrás de sus palabras? Hay varias teorías que han circulado, y aquí es donde la cosa se pone interesante. No es sencillo determinar la verdad absoluta, pero analizar las posibilidades nos permite entender mejor el contexto y las posibles razones. Una de las teorías más populares es la rivalidad profesional. En el mundo de la actuación, la competencia es feroz. Las audiciones, los papeles, los contratos. Todo es una lucha constante. Si Yaman sentía que Demet era una amenaza, que estaba obteniendo más éxito, más reconocimiento, más oportunidades, es posible que la envidia o la competencia profesional hayan influido en sus comentarios. Es una realidad común, donde el éxito de uno a veces puede ser percibido como una amenaza por otro. El afán de destacar y de ser el mejor puede llevar a actitudes y comentarios desafortunados. Analicemos esta teoría con más detalle. ¿Cómo se manifestaría esta rivalidad? Podríamos especular que Yaman tal vez cuestionaba públicamente las elecciones profesionales de Demet, criticaba sus actuaciones en determinadas series o películas, o incluso, de manera más sutil, menospreciaba sus logros. Las críticas, aunque disfrazadas de opiniones, podrían ser una forma de socavar la imagen de Demet y de posicionarse él mismo como una figura superior en el ámbito profesional. La ambición en este contexto puede ser un motor poderoso, pero también puede nublar el juicio y llevar a acciones poco éticas. Otra teoría más personal podría estar relacionada con relaciones pasadas. Es sabido que Demet ha tenido diferentes relaciones sentimentales en el pasado, algunas de ellas muy mediáticas. Quizás, si esto es pura especulación, Yaman haya tenido alguna relación con el entorno de Demet, o que haya existido algún conflicto de intereses que haya generado resentimiento. Las conexiones personales, las amistades y los desencuentros pueden tener un impacto significativo en las relaciones profesionales. Profundicemos en esta hipótesis. Imaginemos, por ejemplo, que Yaman mantenía una amistad cercana con alguien del círculo íntimo de Demet. Un conflicto, una disputa o una decepción en esa relación personal podría haber trasladado el resentimiento hacia Demet, influyendo en sus comentarios y actitudes. Los sentimientos personales, aunque intentemos mantenerlos al margen,
a veces se filtran en nuestra vida profesional, alterando nuestra percepción y nuestras interacciones. Es una situación delicada, donde la línea entre lo personal y lo profesional se difumina. También existe la posibilidad de que los comentarios de Yaman no fueran más que una estrategia para generar atención. En el mundo del espectáculo, la controversia vende. Ya sea de forma intencionada o no, cualquier comentario polémico genera debate, atrae miradas y, en definitiva, beneficia a quienes lo protagonizan. La fama, la popularidad y el reconocimiento son bienes muy preciados, y algunos están dispuestos a utilizar cualquier medio para conseguirlos. Analicemos esta perspectiva. Yaman, siendo una figura pública, podría haber buscado, consciente o inconscientemente, aumentar su visibilidad a través de la polémica. Al criticar a Demet, se aseguraba de que su nombre estuviera en boca de todos, generando interés y debate. La controversia, aunque a veces negativa, es una forma eficaz de captar la atención del público y de los medios. Es un juego arriesgado, pero que puede resultar rentable en el corto plazo. La necesidad de mantenerse relevante en un mundo saturado de información y de figuras públicas puede llevar a estrategias poco ortodoxas. Independientemente de la razón, el hecho es que los comentarios de Yaman, en el pasado, han sido percibidos por muchos como un ataque directo a Demet. Y esto, por supuesto, no pasó desapercibido para los fans, los medios de comunicación y, por supuesto, para la propia Demet. La reacción del público y de los involucrados es un factor crucial en cualquier controversia. Ahora bien, ¿por qué decimos que Yaman admitirá su error? ¿Qué ha cambiado para que esta situación dé un giro inesperado? La respuesta, amigos, es compleja, pero fundamentalmente se basa en un cambio de perspectiva, posiblemente influenciado por diversas situaciones. No es un proceso lineal ni sencillo, sino el resultado de una serie de factores que han convergido en un punto de inflexión. En primer lugar, y esto es importante, es posible que Yaman haya recibido un feedback negativo por parte del público. Los fans de Demet, que son muchos y muy apasionados, no tardaron en defenderla y en criticar los comentarios de Yaman. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo a Demet y de críticas a Yaman. La presión pública a veces es muy fuerte. El poder de los fans es innegable y su voz puede tener un impacto significativo en la imagen y la reputación de una figura pública. Profundicemos en este punto. Imaginen la cantidad de mensajes, comentarios y publicaciones que inundaron las redes sociales, defendiendo a Demet y criticando a Yaman. Los hashtags, las tendencias y las campañas online crearon una ola de apoyo a Demet y de rechazo a Yaman. Esta presión pública, ejercida a través de las redes sociales, pudo haber afectado a Yaman, haciéndole reflexionar sobre sus palabras y acciones. El feedback negativo, el rechazo y la crítica pueden ser un catalizador poderoso para el cambio. En segundo lugar, la propia Demet podría haber reaccionado. Ya sea de forma pública o privada, Demet podría haber expresado su descontento o su decepción ante los comentarios de Yaman. Y es que al final del día ambos son profesionales, y aunque la competencia exista, el respeto debería primar. La postura de Demet, su respuesta y su actitud son fundamentales en este contexto. Analicemos esta posibilidad. Demet, al sentirse atacada o menospreciada, pudo haber decidido tomar cartas en el asunto. Ya sea a través de una declaración pública, de una conversación privada o de una acción legal, Demet podría haber hecho saber a Yaman su descontento. La defensa propia, la búsqueda de la justicia y la protección de su imagen son derechos legítimos de cualquier persona. En tercer lugar, y quizás lo más importante, es posible que Yaman haya tenido un momento de reflexión. Tal vez se haya dado cuenta de que sus comentarios no solo eran injustos, sino que también estaban perjudicando su propia imagen. O quizás simplemente se haya dado cuenta del talento y la valía de Demet, y haya decidido rectificar. La introspección, el arrepentimiento y la voluntad de cambiar son aspectos cruciales en este proceso. Exploremos este escenario. Yaman, tras un análisis profundo de sus acciones, podría haber comprendido el daño que habían causado sus palabras. Podría haber reconocido su error, sintiendo arrepentimiento por sus comentarios y decidiendo enmendar su comportamiento. La capacidad de reconocer los propios errores y de tomar medidas para corregirlos es una señal de madurez y de crecimiento personal. Y aquí es donde entran en juego las últimas noticias. Rumores indican que Yaman habría contactado con Demet, o al menos con su entorno, para pedir disculpas o para expresar su arrepentimiento por sus comentarios pasados.
Otros rumores sugieren que incluso habría planeado alguna acción pública para reconocer su error y mostrar su apoyo a Demet. Las especulaciones, las filtraciones y las fuentes cercanas son parte fundamental en este tipo de situaciones. ¿Cómo se manifiesta esta admisión de error? Pues, por lo general, podría ser a través de diversas vías. Declaraciones públicas Ya sea en entrevistas, en redes sociales o en eventos públicos, Yaman podría emitir un comunicado o unas declaraciones donde reconozca su error y exprese su admiración por Demet. Apoyo profesional podría ofrecer su apoyo a Demet en futuros proyectos, ya sea de forma directa o indirecta. Esto podría implicar recomendarla para un papel, promocionar sus proyectos en sus redes sociales o simplemente hablar bien de ella en entrevistas. Gestos personales podría enviar un mensaje de disculpa, un ramo de flores o cualquier otro gesto que demuestre su arrepentimiento. Sea como sea, el hecho de que Yaman esté dispuesto a admitir su error es una noticia muy importante. Significa que está dispuesto a cambiar su postura, a dejar atrás la polémica y a construir una nueva relación, basada en el respeto y la admiración mutua. La voluntad de enmendar los errores y de construir una nueva relación es fundamental para el crecimiento personal y profesional. Pero, ¿qué implicaciones tiene todo esto? ¿Cómo podría afectar al futuro de Yaman y Demet? Las consecuencias de esta situación pueden ser diversas y significativas. En primer lugar, la admisión de error de Yaman podría beneficiar la imagen de ambos. Demet, por un lado, se consolidaría como una figura que inspira respeto y admiración. Y Yaman, por otro lado, demostraría que es capaz de reconocer sus errores y de aprender de ellos. La imagen pública, la reputación y la percepción que tienen los demás son aspectos cruciales en el mundo del espectáculo. En segundo lugar, esta situación podría abrir la puerta a futuras colaboraciones profesionales. Aunque parezca increíble, el mundo del espectáculo está lleno de sorpresas. Si Yaman y Demet liman asperezas, no sería de extrañar que en un futuro trabajasen juntos en algún proyecto. Ya sea una película, una serie, o incluso una campaña publicitaria. Las colaboraciones profesionales, la creación de proyectos conjuntos y la oportunidad de trabajar en equipo son posibilidades emocionantes. En tercer lugar, esto podría influir en la opinión pública. Los fans, que son los que al final deciden, podrían cambiar su percepción sobre Yaman y empezar a valorarlo de forma diferente. Y por supuesto, esto tendría un impacto positivo en su carrera. El apoyo de los fans, su valoración y su opinión son factores determinantes en el éxito de cualquier figura pública. Es importante tener en cuenta que al final del día, las relaciones entre celebridades son complejas. Hay muchas cosas que no sabemos y muchos detalles que permanecen ocultos. Pero lo que sí podemos decir es que la admisión de error de Yaman es una buena señal. Indica que ambos están dispuestos a dejar atrás el pasado y a construir un futuro más positivo. La esperanza, la superación y la posibilidad de un futuro mejor son siempre motivos de celebración. Ahora bien, ¿cuáles son las posibles consecuencias de todo esto? ¿Qué podría pasar a partir de ahora? Las posibilidades son múltiples y dependen de las decisiones y acciones de ambos. Una posible amistad aunque parezca increíble, Yaman y Demet podrían llegar a ser amigos. Ya hemos visto en el pasado cómo rivales acérrimos terminan siendo grandes amigos en el mundo del espectáculo. La amistad, el compañerismo y la buena relación entre personas son siempre un valor añadido. Colaboraciones profesionales como mencionamos antes, la posibilidad de que trabajen juntos en el futuro es cada vez mayor. Esto podría ser un gran éxito, ya que ambos tienen muchos fans. La sinergia, el trabajo en equipo y el éxito profesional son metas alcanzables. Un nuevo comienzo independientemente de lo que pase, esta situación podría marcar un nuevo comienzo para ambos. Un momento para reflexionar, para aprender de los errores y para seguir adelante con sus carreras. La superación, el crecimiento personal y la búsqueda de nuevos horizontes son siempre positivos. En resumen, la admisión de error de Yaman sobre Demet Özdemir es una noticia que ha generado mucha expectación y emoción. Aunque todavía no tenemos la confirmación oficial de todos los detalles, los rumores y las pistas sugieren que algo importante está sucediendo. Y esto sin duda podría tener un impacto significativo en el futuro de ambos.
La intriga, el misterio y la expectación son elementos clave en este tipo de noticias. Es importante recordar que el mundo del espectáculo es un mundo de cambios constantes. Lo que hoy es, mañana puede no serlo. Pero lo que sí podemos esperar es que Yaman y Demet, con su talento y su profesionalidad, sigan brillando en el mundo de la actuación. La evolución, la adaptación y la capacidad de seguir adelante son fundamentales en el mundo del espectáculo. Ahora bien, profundicemos un poco más en algunos aspectos clave de esta situación. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación en todo esto? ¿Cómo influyen en la percepción pública y en las decisiones de las celebridades? Los medios, con su capacidad de amplificar la información, pueden tener un impacto significativo en la vida de las figuras públicas. Los medios de comunicación, ya sean tradicionales o digitales, tienen un poder innegable. Son los encargados de informar, de entretener y de, en muchos casos, de moldear la opinión pública. Los medios pueden resaltar aspectos positivos o negativos de una situación, pueden crear o destruir reputaciones, y pueden influir en las decisiones de las celebridades. En este caso, los medios han sido testigos y cronistas de la relación entre Yaman y Demet, amplificando sus comentarios, generando debates y alimentando la controversia. La forma en que los medios cubren esta situación, su enfoque y su tono, pueden influir en la percepción del público y en la forma en que se desarrolla la historia. Otro aspecto importante es el papel de las redes sociales. ¿Cómo han influido las redes sociales en esta situación? Las redes sociales han revolucionado la forma en que nos comunicamos y nos relacionamos. Han permitido a los fans expresar sus opiniones, defender a sus ídolos y criticar a aquellos que consideran que los han dañado. En este caso, las redes sociales han sido un campo de batalla, un espacio donde los fans de Demet han expresado su apoyo, donde se han creado campañas en su defensa y donde se han viralizado los comentarios de Yaman. Las redes sociales han democratizado la información y han dado voz a los que antes no la tenían. Además, es importante analizar el impacto de esta situación en la carrera profesional de ambos. ¿Cómo podría afectar esta controversia a los proyectos futuros de Yaman y Demet? La imagen pública, la reputación y la percepción que tienen los demás son factores cruciales en el mundo del espectáculo. Una controversia, ya sea pequeña o grande, puede tener un impacto significativo en la carrera profesional de una celebridad. En el caso de Yaman y Demet, la admisión de error podría ser un punto de inflexión, un momento para reinventarse, para recuperar la confianza del público y para seguir adelante con sus carreras. Para Demet, la situación podría ser una oportunidad para demostrar su profesionalismo, su resiliencia y su capacidad de superar las adversidades. La imagen de una persona que ha sido atacada pero que ha sabido sobreponerse y seguir adelante, puede ser muy poderosa y puede generar un gran apoyo por parte del público. Para Yaman, la admisión de error podría ser una oportunidad para enmendar sus errores, para demostrar su madurez y para recuperar la confianza del público. El público valora la honestidad, la humildad y la capacidad de aprender de los errores. Si Yaman logra demostrar que ha cambiado y que ha aprendido de esta experiencia, podría recuperar el apoyo de sus fans y seguir adelante con su carrera. Por último, es fundamental analizar el impacto emocional de esta situación en ambos. ¿Cómo han afectado estos comentarios y esta controversia a la vida personal y profesional de Yaman y Demet? La vida de las celebridades no es fácil. Están expuestos a la crítica, a la presión y a la sobreexposición. La controversia, los rumores y los comentarios negativos pueden tener un impacto significativo en su salud mental y emocional. Es importante recordar que detrás de la fama y el éxito, hay personas con sentimientos y emociones. Es crucial que tanto Yaman como Demet tengan el apoyo necesario para afrontar esta situación. El apoyo de sus amigos, de sus familiares y de sus seres queridos es fundamental. La terapia, el asesoramiento y el cuidado de la salud mental son aspectos importantes en este proceso. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Hemos analizado a fondo la situación, hemos debatido sobre las posibles causas y consecuencias, y hemos especulado sobre el futuro de Yaman y Demet. Espero que les haya gustado el vídeo y que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hemos explorado todos los ángulos, desde la rivalidad profesional hasta el impacto de las redes sociales, pasando por la importancia de la imagen pública y el bienestar emocional. Antes de despedirnos, quiero darles las gracias por ver el vídeo. Siempre es un placer tenerlos por aquí. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto?
¿Creen que Yaman realmente va a admitir su error? ¿Les gustaría verlos trabajando juntos en el futuro? ¿Qué creen que le depara el futuro a Yaman y Demet? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Quiero saber sus pensamientos, sus teorías y sus predicciones. ¿Cómo creen que esta historia terminará? ¿Creen que habrá un final feliz? Y por último, pero no menos importante, no olviden darle un like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.